Amigos, empieza la aventura del desierto, el primer día. Después de andar en jeep por más o menos una hora, llegamos hasta el punto donde nos esperan estos dromedarios. Y ahora con nuestro guía, Roja Camelman, vamos a hacer un pequeño tour. Siempre es bueno descargar antes de eso. Camel name is Johnny Walker. Johnny Walker. Yes. Johnny Walker. Johnny Walker, and this name Mamma Mia. Mamma mia. Mamma mia, here we go again. Can I resist you? Montado en el camello puedo apreciar bastantes cosas, por ejemplo, la montura que llevan, solamente son algunos cojines entre medio. Esto es como un caucho, una cámara de neumático, y conmigo y toda esta montura debe ser como unos 90 kilos, no más que eso. Pero estos son animales totalmente domesticados para esto. Miren acá la gente, vamos hacia allí. Ah, Tica, ¿qué hace vos? From Chile. Ya pueden ver acá que son animales que están acostumbrados a la presencia del ser humano. Si quieren saber más acerca de los camellos o dromedarios, pueden ver el video que hice en el centro de investigación en Bikaner, donde tenían incluso crías de 2 días recién nacidos. Hemos hecho una parada para que el camello meara. Ese es el camello que mea y que caga. He make all the drop out. Shitting and pee. Rojan, el guía, paró acá a conseguirse algún tipo de troncos para el fuego de esta noche y para realizar la comida. Y todo esto lo expliqué mientras mi amigo sigue meando ahí. ¿Cuánto vas a mear? Bueno, es un dromedario, así que debe tener un montón de líquido ahí. Ok, voy a extenderme solo para ver hasta cuándo vas a mear. Me gusta la cola que tiene, me gusta su cola, parece como un tapete, como una alfombrita. Ya la voy a examinar de mejor forma. Este es Mamma Mia y el otro es Johnny Walker. De Johnny Walker podría ser Johnny Pierre. ¿Cómo se llama Johnny? Que el Johnny que mea, que sigue meando ahí. Bueno, hacia adelante está Cali dice hi. Y hacia allá están las dunas. Mientras Roya continúa for the firewood, y Johnny Walker continúa meando. ¿Cómo, bro? Stop it. No creo que pueda seguir grabándote todo el día, Johnny Walker, pero bueno. No, he's peeing for almost 1 minute. He broke my record. Sí. Uy, ¿qué pasó? Oh, you're tired. Ay, ¿qué pasó? Bueno, qué bonito. Ok, acabó. 1 minuto y 45 segundos. ¡Pum! Un saludo a todos los viajeros del mundo. Hemos llegado acá a donde vamos a pasar la noche. Ese es el campamento. ¡Hey, Salem! Después de casi 1 hora y media, 2 horas de viaje en nuestros dromedarios que están descansando por allá, hemos llegado a nuestra tent, nuestra carpa, o donde vamos a pasar la noche, la primera noche. Y esto luce más o menos así. Es una choza que nos protegerá del viento. Y acá adentro, bueno, ya hay más que nada frazadas y mantas. Esto no debe ser de 3x3 tal vez. Y por acá afuera, con las ramas que colectó Roya, está
Salem y Roya preparando nuestra comida. Hey, oh, Pakora y chai para empezar. Y bueno, esta es la vida acá. Vamos a probar. Good. La verdad es que estoy súper entusiasmado porque me gusta vivir este tipo de aventuras. Cali, Pakora. No, Cali está muerto de hambre, no comió nada. Son las 7 de la tarde. Comienza a caer el frío. Así que una taza con chai no está nada mal para empezar. ¡Wow! Es bonito la sensación de estar acá en el desierto. En esa casita. Una sensación de soledad. Aunque hay más tours que también tienen gente por acá, pero cuando digo soledad digo tener un espacio para uno solo, ver las estrellas cuando salgan luego. No ver carros, automóviles, motos, no, sin sonido. El sonido del desierto. Solo eso. Los dejo con la vista del campamento. Preparando la comida, un poquito de tomate, están friendo cebolla, arroz. Ay. छोटोड़ी कटोड़ी हाँ छोटोड़ी कटोड़ी मिल जाओ Uy, how looks that? Uy, that looks good. yummy yummy Dal. Here. Decidimos dar una vuelta y escuchamos sonidos de música, así que nos estamos acercando ya. Nos dice el guía que puede haber bailes. Uy, son las 10 de la noche y después de ver el show de baile y de música de Rajasthan, ya tenemos el plato de comida. Estábamos comiendo y se escuchaba el sonido como de un animal al lado. Dijimos, ¿qué es eso? ¿Un camello que? Y ahí estaba el amigo perruno. Apkanamji. Tipu. En el desierto el agua escasea obviamente. Así que las cosas se lavan con arena. Como uno de arriba lava con piedra, acá Roya lava los platos con arena. Ahí va uno, ahí está el otro. Y yo ya sabía esto porque lo he visto. Pero quedan bien. O sea, al final se le pasa un poquito de agua, obviamente. Creo, no estoy seguro, quizás solamente un paño y ya está. Para que sepan. Reluciente. Good morning. Where you? Still cold. Oh. Nos despertaron a las 8:30.
Dormir estuvo bien, no pasamos frío y no había ningún sonido afuera, así que ahora con el desayuno y luego a seguir hacia otro campamento con los camellos, dromedarios, déjenme decirle camellos. Salem tiene control total. Bueno, perdona que se siente, que se pare. Salem, why do they have this on the nose? Because for control them. For control them. Okay, Yes. so When it's small, you know, like in a woman also use like Yeah. nose, same like that, to control them. okay, entonces, o sea, It's not hurting now. It's okay. so you do it when they're babies. Yes, the when it's Okay, baby, it's okay. not now. Okay. But he's nice person. Look. He loves you. Yeah. Son muy divertidos los camellos cuando comen, como mueven toda su boca para todos lados. Este es Johnny Walker. Miren las patas gigantescas, la pata de camello que tiene ahí. Los 4 de ellas, increíble, ¿no? Su pelaje cortito, piernas largas para no quemarse con el calor del sol. Y lo más entretenido la cola. La cola parece un tapete. Parece como otro animal que sale colgando desde ahí. Cierra la casa y ya estamos listos con Mamma Mía, Johnny Walker, Cali, para nuestro siguiente destino, el Sahara de Egipto. No. Bueno, para ser honesto, no es muy difícil montar el camello, a excepción de estas partes, cuando vamos hacia abajo, porque pareciera que uno se va hacia adelante a caer. Pero para eso está esta cosa para agarrarse, porque así uno detiene el peso de su cuerpo. Seguimos. Los desiertos, tanto polares como no polares, deben ser uno de los lugares más inhóspitos para la vida humana. De hecho, la vida es un milagro en el desierto. Existen desiertos áridos, los más áridos del mundo, como por ejemplo el desierto de Atacama de Chile. Existen desiertos de que por su extensión es difícil la vida, por ejemplo el Sahara, el más grande del mundo. Y existe el desierto de Thar, que su particularidad es que es el desierto más poblado del mundo. ¿Por qué? Porque si bien su extensión es su superficie es casi 2 veces más grande que Uruguay, hay muchos caminos creados, hay muchas estaciones de pueblos, de pequeñas ciudades por todo el desierto. Y la historia dice que una de las principales razones es porque hay vestigios humanos de pequeñas comunidades desde hace 50.000 años atrás. Pillé a los camellos comiendo su comidita y ahora que los veo me acuerdo de la película Jurassic Park. Come mi brontosaurio, aliméntate, que tenemos que ir a la siguiente aldea. Uy,
Roger, nuestro guía, terminó de preparar el almuerzo. Ya pueden ver los chapati, hay dal, limón, nimbu. Así que vamos a satisfacernos ahora para después luego seguir caminando. Lo rico es que estamos abajo de este árbol que nos da bastante sombra. Dal con chapati es todo lo que necesito para la comida en el desierto. Toda la energía posible. Y bueno, el limón, por si está muy picante, eso. A toda comida picante, si está muy picante, le pone el limón. Pum. Gracias, Roya. Hello. Chapati. Ahí todo ahí artesanal acá. Atravesamos el desierto caminando un poco más y llegamos hasta un pequeño pueblo donde los camellos se están hidratando. Y quería contarles de que el tour, el riding camel que estamos haciendo nosotros es una de las actividades preferidas que se realiza en Jaisalmer. Producto del coronavirus, son muchos los tour operadores que han sido afectados y directamente han sido afectados los pobladores de estas villas, porque ellos son los que proveen los camellos. Entonces, realizar este tipo de actividad va en directa ayuda de los locales. No hay maltrato animal, por si alguien se preocupa por los camellos. Los camellos han comido bien, se están hidratando ahora y son animales de carga, así que no les pesamos nada. Ok, después de una nueva larga cabalgata hemos llegado a nuestro próximo destino para acampar esta noche. Y se ve bonito, se ve rústico, bonito, como me gusta a mí. Las dunas hermosas por ahí, el sol cayendo y nuestra casita. Yeah. It looks good. Yeah. Después de este hermoso atardecer, caminando por la arena helada, de vuelta hacia el campamento. Fue hermoso de verdad ver este atardecer, porque ayer no alcancé a verlo. Y ahora a comer, a jugar cartas y a descansar. ¡Papu! 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 ¿Qué pasó, papu? ¡Papu! Papu nos está acompañando desde hace rato. Y ahí va el campamento. Y nuevamente Roya ahí trabajando. Haciendo todo el chai. Hola, 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 hola. Oh. Man, this guy, full power. Full power. 24 hours. Cocinando. Y aquí tenemos que armar. ¿Podemos armar una carpa o a dormir acá adentro? Da lo mismo. Cali, ready to the fire? Yeah. Ahí. ¡Papu! ¡Papu! Crazy dog! ¡Papu! ¡Come! ¡Hana, hana! Papu no habla español. Come on, let's safari, the wookadoo. To my guest coming safari, he's riding a camel at Johnny Walker, Mamma Mia, enjoying the desert. The wookadoo, camel safari, the wookadoo.
Ahora es mucho mejor mostrarle a Papu, 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 porque la cara que tengo yo en la mañana no se la recomiendo a nadie. Es una mañana súper helada, está bien foggy, mucha niebla. Yo dormí con un poquito de frío, pero no es mucho en realidad. Roya desde la mañana, siempre. Anoche nos cantó una música de Camel Safari, Safari Camel. Y ya tenemos listo el desayuno. Nosotros dormimos en la carpa. Cali, oh no, Cali. Oh. No. Disaster. Esta es el último día, así que tenemos un tour más. Vamos a ver acá arriba. Wow. Ay. Papu, what's up? Voy a buscar mi chai, estoy muriendo de frío. Better? With the jacket? You're taller than me, so it looks like short for you. Pobre Roya, estaba cagado de frío. No nos decía nada, así que le pasé una chaqueta mía. Hey, you finally found them! Yes, I find camel and boot. Durante la noche los camellos quedan libres, sin la montura, sin nada en los pies, y ellos se fueron a comer. Entonces Roya hace unos minutos dijo, bueno, voy a buscar los camellos. Dice, ¿cómo sabe dónde están los camellos en el desierto? Fácil, porque él sigue las huellas que dejan los camellos en la arena, y allá está el área donde hay arbustos, y que se fueron a comer hacia allá. ¡Dan de vuelta! ¡Dan de vuelta! Miren esto, el pecho de los camellos tienen como paws, lo que tienen los perros abajo de las patas, en las rodillas también, por el contacto permanente que tienen con el suelo, ¿eh? Dejamos atrás de nosotros el último campamento y realizamos la última excursión para finalizar nuestros 3 días y 2 noches en el desierto de Thar. Algo que es normal que suceda es que después de estos 3 días creo que hemos abarcado casi 40 kilómetros cabalgando. Cali va caminando ahora, Popu va caminando también, pero yo todavía sigo montado. Pero el dolor que se siente en las entrepiernas es arduo al final del día, es bastante fuerte, así que les recomiendo que cuando vayan en Safari Camello que caminen un poquito para estirar las patulecas. Ok amigos, finalmente llegamos al final del tour. Le quiero dar las gracias infinitas a Roya. Thank you very much, bro. Thank you for everything. Thank you to Salem for providing all the service, for Cali for coming with me, Cali. And thank you of course to Mamma Mia, to Jack Daniel, no, Johnny Walker, and Popo. Popo is dead. Hope you liked the video, espero les haya gustado mucho el video y nos vemos para la próxima aventura, no sé dónde, pero será por ahí. Adiós. People.